Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Estamos de vuelta después del parón que hemos tenido en los últimos días y lo que decíamos, a ver si en estos días que estamos de parón no pasa nada, que nos perdamos. Y bueno, lo positivo es que no ha pasado nada, porque al ver que ese bombardeo de malas noticias que llegaban la semana pasada se ha frenado con todo el problema geopolítico, pues parece que las bolsas han vuelto a repuntar con bastante fuerza y hemos visto un rebote prácticamente en vertical, sobre todo en el IBEX 35. Así que ahora lo vamos a ver cómo las acciones que vamos a analizar han cambiado muchísimo el escenario de lo que teníamos la semana pasada. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización del Banco Santander, que hemos visto ese rebote tan importante, también de Telefónica, que se encuentra en una situación muy parecida. En las dos vamos a ver si puede tener continuidad el rebote y que debemos de vigilar ahora. Y la tercera de las acciones es el Banco Sabadell, que al igual que las dos anteriores también ha vivido un rebote muy importante. Por último, como esta semana no tuvimos vídeo del resumen semanal, vamos a echar un ojillo al IBEX 35 a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por la cotización del Banco Santander. Fijaros, la semana pasada, 2 semanas anteriores más bien, cuando veíamos esas caídas tan importantes en su cotización, decíamos que se acercaba a esa antigua directriz bajista en la zona de los 4,40 aproximadamente. Fijaros cómo ahí es donde ha vuelto a rebotar con muchísima fuerza. Fijaros, una subida totalmente vertical desde el jueves de la semana pasada. Una subida muy pero que muy interesante. Fijaros cómo en la subida que estamos viendo ahora mismo en la cotización del Banco Santander, hoy está subiendo casi un 2%, nos acercamos a esa zona que tenemos de resistencia en los 4,80. Fijaros que si cogemos el gráfico semanal, se ve muy bien esa zona de resistencia que viene del año 2018. Fijaros, ahora estamos en esa zona de resistencia. Lo decíamos en el anterior impulso. Cuidado al acercarnos a esa zona porque podríamos corregir. Vimos ahora una corrección, pero ahora hemos rebotado con muchísima fuerza. La historia creo que está muy clara. Nos está bombardeando con noticias muy negativas de temas geopolíticos y eso provocó un poquito de miedo en los mercados. Vimos esa corrección que además era totalmente necesaria y en el momento que nos han dejado de bombardear con esas noticias, las bolsas de nuevo han subido con mucha fuerza y evidentemente en el IBEX 35 pues también lo hemos visto. Fijaros cómo en el caso del Santander ahora mismo lo que habría que vigilar es una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Es una divergencia muy clara. Es decir, cuidado, porque si en la zona de los 480, que es donde tenemos la resistencia, 480, la zona actual más o menos, empezamos a corregir, es cuando esa divergencia podría empezar a coger más peligro. Porque cuadraría perfectamente con la corrección que hemos visto y que ahora viniese la caída más fuerte. Fijaros cómo la corrección, el volumen tampoco era especialmente alto. Eso quizás nos hacía indicar que aunque viésemos una corrección podría luego repuntar de nuevo. Fijaros cómo así ha acabado siendo. Pero ahora fijaros cómo el rebote tampoco venía acompañado con demasiado volumen. De hecho, la sesión que vimos, que había más volumen, fue la sesión del viernes, pero bueno, ahí había cierre de futuros y de opciones, por lo tanto era totalmente normal que viésemos un volumen tan alto en su cotización. La sesión de ayer y la de hoy está siendo muy positiva. Fijaros como ayer subió un 3,45%, una auténtica barbaridad, pero como decimos, el volumen, cuidado, porque ahora también es bajito y tenemos esa divergencia pendiente. En el caso de que empecemos a corregir y nos vayamos a cubrir los gaps que tenemos por el camino, como el que ha dejado hoy y como el que dejó ayer, deberíamos tener cuidado porque nos podríamos ir a buscar ahora la media móvil de 70 sesiones, perforar los mínimos que veíamos anteriormente y ahí movernos en un movimiento lateral. Creo que ahora va a ser bastante complicado que veamos de nuevo un impulso tan fuerte como el que hemos visto en los anteriores meses. ¿Por qué? Porque le falta la gasolina y porque quizás la corrección que hemos visto no ha sido suficiente para que haya muchos inversores que piensen que estábamos en zona de precios, podríamos decir, baratos la cotización del Banco Santander y entrar con bastante volumen y mantener una larga tendencia alcista. Por lo tanto, cuidado con lo que tenemos ahora mismo en el gráfico. Si consigue superar la zona de 4,80, nos metemos en sobrecompra de nuevo de forma bastante clara y no queda ya tan relevante en el gráfico esa divergencia, aunque yo creo que va a ser muy complicada que la rompa, es decir, que no veamos esa divergencia en el pico actual. Pues bueno, a lo mejor sí es verdad que no veríamos esa caída tan fuerte, veríamos un movimiento lateral
quizás entre la zona de los 4,50 a lo mejor y la zona donde estamos ahora mismo. Pero cuidado con pensar que ahora mismo vamos a ver una subida tan vertical como la que hemos visto anteriormente, porque ahora sí que sí me queda alguna duda por esa divergencia y por el volumen que estamos viendo ahora mismo en la subida. Si continuamos con la siguiente de las acciones, que es Telefónica, aquí la verdad que el movimiento ha sido totalmente de libro. Fijaros cómo en la corrección llegamos justamente hasta el objetivo, la media de 70, que además coincidía con el antiguo techo de los 3,85. A partir de ahí teníamos dos opciones: si perforaba la zona de la media de 70 sesiones era muy mala señal y el objetivo podría volver a estar en los mínimos que veíamos en febrero, pero si rebotaba nos podríamos ir de nuevo a la zona de máximos, la zona que tenemos también de resistencia en los 4,15 en el gráfico. Fijaros que viene de aquí la resistencia, porque anteriormente fue un soporte. Cuando perforó esa zona es cuando cayó con muchísima fuerza. Por lo tanto, pues bueno, ahora hay que tener cuidado, esa zona no actúe como resistencia. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Porque bueno, podríamos dar lugar a un movimiento lateral. Porque, al igual que pasa con el Banco Santander, tenemos una divergencia muy clara entre la cotización y el RSI. En este caso, sí que es verdad que el volumen de la sesión del viernes y la del lunes, cuando hemos visto subidas, ha sido bastante alto. Eso podría ser positivo, pero fijaros hoy, cuando nos acercamos ya a esa zona de resistencia, el volumen está bajando muchísimo, lo que no es para nada buena señal y quizás nos anticipa que no debemos calentarnos porque podríamos continuar con la corrección que parecía que se ha frenado en las últimas sesiones. Mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones, pues podríamos seguir en un movimiento lateral y esa divergencia yo creo que no nos llevaría a más. La divergencia, fijaros que tenemos en el gráfico. ¿El riesgo dónde estaría? En perforar la media de 70. Si la perforamos, cuidado, porque esa divergencia se activaría y el objetivo le tendríamos que poner en la zona de los 3,60. Fijaros cómo el gráfico mensual parecía que iba a ser muy malo con la caída que estábamos viendo, pero ahora, la verdad, que está cogiendo mucha mejor pinta. ¿Eso nos indica que podamos ir manteniéndonos con mucha fuerza al alza? Pues cuidado, a lo mejor nos indica que vamos a estar unos cuantos meses, a lo mejor es mucho, pero a lo mejor unas cuantas semanas en lateral. Todo ello mientras, como decimos, no pierdan la media de 70 sesiones. Que tenemos la opción de seguir manteniéndonos con una subida muy vertical, como ya hemos visto en los últimos meses, pues al igual que en el Santander puede llegar a pasar, pero ahora quizás necesita unas cuantas semanas de consolidación y en esa consolidación verificar que la media 70 sigue actuando como soporte y que podemos mantenernos al alza cuando vuelva a entrar el volumen suficiente, vuelva a haber un periodo de acumulación de acciones y volvamos a repuntar con fuerza, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en Telefónica. Hay que andarse con cuidado porque, aunque sobre todo en el IBEX 35 hayamos visto un rebote muy fuerte, en otros índices hemos visto rebote, pero no ha sido tan fuerte como el IBEX 35. Es decir, cuidado, no nos la estén intentando colar. Si vemos que el resto de índices empieza a tirar con mucha fuerza, pues no pasaría absolutamente nada y será una señal muy positiva. Pero los riesgos reales que estábamos viendo y que quizás nos indicaban que algo no iba bien y que a lo mejor eso que nos estaban vendiendo por un lado no era el problema y que era otro, como era la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos, como era el índice dólar, como era también el VIX, que estaba superando una zona muy importante, eso sigue estando ahí. Es decir, eso no se ha relajado, a eso no ha cambiado nada. Es decir, cuidado, no estamos viendo un rebote técnico ahora mismo para posteriormente venir la caída más importante y quizás donde hay a lo mejor, sobre todo los bancos, empiecen a perforar zonas de soporte importantes o nos vayamos a buscar la zona de soporte clave en la tendencia alcista. En la cotización del Sabadell, que es la última de las acciones de hoy, pues fijaros, algo muy parecido a lo que vemos en otras. Se fue hasta la zona de soporte primera que teníamos marcada, en los 1,40. Fijaros, se fue hasta ella, que era una antigua zona de resistencia, y a partir de ahí hemos vuelto a repuntar con mucha fuerza. Una subida muy vertical. La caída también fue importante, fue vertical. Y eso ha dado lugar a una divergencia. Cuando vemos caídas muy verticales y una subida muy vertical, muy rápida, eso acaba provocando divergencias peligrosas. Porque queda una distancia muy grande entre el anterior máximo y el actual, y eso no ha dado tiempo tampoco a que se consolide la cotización. Ya de vuelta estamos en máximos. Por lo tanto, esto yo creo, en mi opinión, no me gusta porque resulta un poco peligroso para que ahora volvamos a apuntar con muchísima fuerza y que no a lo mejor estén haciendo pensar que nos vamos a ver una subida como la que habíamos anteriormente y simplemente sea una trampa y volvamos a caer con fuerza. Pero bueno, esos serían ya
recuperaciones que podemos hacer, y yo creo que por técnico deberíamos vigilar la zona de los 1.40 en caso que veamos una corrección. Si no la perfora, movimiento lateral entre la zona de los 1.50, 1.55 y la zona de 1.40. Y si por abajo perdiese la zona de los 1.40 es donde estaría el riesgo. ¿Por qué? Porque nos podríamos ir a buscar la media de 70, que será el siguiente de los soportes, que coincidiría o estaría muy cerca de los máximos que teníamos en diciembre de 2023. Pero cuidado, porque cuando vienen correcciones muy fuertes en la cotización del Sabadell, lo que se va a buscar es la media de 200. Es decir, ojito si pierde esta zona ahora de los 1.40, porque es cuando podríamos ver esa corrección hasta la media de 200, que está en los 1.18. Pero la encontraríamos mucho más arriba porque la pendiente es muy positiva. Pero para los más alcistas, pues bueno, si esta semana seguimos viendo cómo se mantiene al alza, vemos cómo vuelve a entrar en zona el RSI por encima de los 70 de sobrecompra, yo creo que eso sería buena señal. ¿Por qué? Porque nos indica que la subida actual sigue teniendo fuerza. Recordad lo que hemos dicho muchas veces. Las divergencias son sobre todo muy peligrosas cuando el RSI no alcanza ya cotas muy altas, como veíamos anteriormente, de sobrecompra, o se encuentra por la zona de debajo de 70. ¿Por qué? Porque eso nos está indicando que la subida actual ya no tiene tanta fuerza como la que estábamos viendo anteriormente, y eso nos puede indicar que es una subida trampa para luego corregir con bastante fuerza. Así que es lo que debemos vigilar, que se siga manteniendo el alza, y yo creo que sería mejor hacerlo poquito a poquito, fijar las subidas que vemos por aquí, poquito a poquito, sin hacer mucho ruido, siga manteniéndose el alza. Aquí las subidas, digamos que han hecho bastante ruido. Es decir, si subieron muy fuertes, ¿no? Vas a dar una subida el jueves del 5%, hoy una subida de casi el 3%, también lo que estamos viendo. Por lo tanto, es mejor subir poquito a poquito que ver subidas verticales, porque puede dar lugar a subidas trampa. Pero bueno, como no hay que adelantarse a los acontecimientos, tenemos que vigilar lo que hemos dicho: 1.40 por abajo para pensar una caída mayor si perfora esa zona, o si por la parte alta vemos que consigue superar la zona actual, sigue manteniéndose la alza poquito a poquito, es muy buena señal. Y aunque sigamos viendo correcciones, pueden que sean para seguir manteniéndonos la alza y que quizás no veamos un movimiento de consolidación, como yo pienso que podría ser lo más sano, ver unas cuantas semanas de un movimiento lateral, de consolidación, sin mucho volumen, una volatilidad que podría llegar a ser alta, pero bueno, manteniendo muy bien las zonas de soporte. Eso sería muy bien, porque mostraría que la subida, aunque no hubiese habido dientes de sierra, estaba muy bien fortalecida, porque no ha empezado a perder zonas claras de soporte. Pero bueno, veremos a ver qué acaba sucediendo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. La semana en principio pues parece que va a ser tranquila. Vamos a ver Estados Unidos si sigue el ritmo que estamos viendo en algunos índices en Europa, que de momento no lo parece, aunque ya sí que es verdad que vimos también un rebote importante. La sesión del viernes vamos a tener el dato del PCE en Estados Unidos, va a ser un dato muy importante. Es decir, yo creo que hasta el viernes podríamos estar tranquilitos, quizás incluso seguir buscando algún máximo por encima de lo que estamos viendo ahora mismo, pero cuidado con la sesión del viernes, porque es cuando tenemos el dato del PCE y ya sabemos lo que ha pasado con los antiguos datos que están relacionados con la inflación en Estados Unidos. No han sido positivos y los mercados lo han tomado muy mal. Y no me cuadra tampoco, como os decía al principio, que estemos viendo quizás ese rebote de las bolsas cuando la rentabilidad del bono a 10 años sigue estando muy calientita, y además hemos viendo como el índice dólar tampoco ha corregido. Y vamos con lo último que quería ver hoy, que es el IBEX 35 antes de acabar. Y fijaros, la corrección hasta donde llegó, primero hasta la banda inferior de Bollinger. Decíamos que el objetivo podría llegar a ser la media de 70, fijaros que se quedó apenas 100 puntos de ella, y a partir de ahí ha empezado a rebotar. Que decíamos que si llegaba un rebote, el objetivo principal era el gap que dejó por aquí abierto. Nos podíamos ir a cerrar, y fijaros, la sesión de hoy hemos cerrado ese gap en el gráfico diario. En el gráfico horario, fijaros que no. Para cerrar el gap estaríamos un poquito más arriba, en la zona de los 11.090 aproximadamente. Por tanto, no hay que descartar que nos vayamos hasta esa zona. Yo creo que cuando lleguemos ahí va a haber una paradita en el rebote que estamos viendo, y quizás, como decíamos, ese movimiento de consolidación. ¿Podemos volver hasta la media 70? Pues yo creo que perfectamente. En el caso del IBEX 35, si ahora superamos los máximos anteriores, yo creo que sería más positivo, aunque veamos una divergencia que lo que hemos visto en el resto de acciones, porque yo creo que la fortaleza sería muy importante ahora mismo en el gráfico. Así que, como os digo, creo que
en el más corto plazo, incluso podríamos llegar a la zona de los 11.090 aproximadamente para cerrar ese gap en el horario, aunque hoy en el diario ya lo ha cerrado. Ya a partir de ahí un movimiento lateral de consolidación en el que deberemos vigilar por la parte baja la media de 70 y por arriba los 11.120 puntos aproximadamente. Mientras se mantenga en ese rango, movimiento lateral. Cuando veamos la ruptura de ahí es cuando se puede disparar de nuevo la volatilidad. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que mañana, miércoles, estaremos por aquí de nuevo. Hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.